Bien, estamos comenzando la semana, ya nos quedan poquitas semanas de clase, se nos vienen algunos trabajos que nos quedan pendientes de evaluaciones, sobre todos, así que les sugiero que se vayan organizando con el tiempo, vayan colocándose al día con la asignatura. Acuérdense que la otra semana, luego se las voy a mostrar la fecha y ya las tienen también, que la próxima semana tienen la prueba de contenidos de esta unidad de género dramático que hemos visto, y que el miércoles 7 ya tienen la prueba del último libro, Crónicas de una muerte anunciada. Así que es importante para la otra semana que vayan colocándose al día con la materia, vayan buscando aquellas cosas que les faltan, sobre todo las guías que yo he dejado, son muy importantes de realizar porque, como hemos visto, historias dramáticas, textos dramáticos, la mayoría de las preguntas de las pruebas tienen que ver con esos tipos de texto. Entonces, si no se ponen al día, ese día en la prueba no van a entender mucho porque se necesita todo el conocimiento de las historias que hemos visto en todas las clases y hemos ejercitado en las guías. Así que eso les sugiero, ¿ya? Que vayan durante esta semana colocándose al día con las guías y que vayan descargando mis clases en PDF o las vayan viendo en el canal de YouTube del colegio. Vamos a compartir pantalla. Al término de la clase vamos a dejar un tiempo para la resolución de sus preguntas. Si vayan teniendo alguna duda, vayan activando el audio también, porque vamos a trabajar ahora con la visualización de videos para ir comentando también las historias que les voy mostrando. Ahí vamos a colocar la presentación. Ya, Luna, después doy mi número, ya lo dejo todo ahí al término porque así después no nos perdemos con el hilo de la clase. No tengo problema de enviarle mi número. Ya, hoy día, y que vamos terminando porque esto fue un año extraordinario en cuanto a la y especial, en cuanto a la forma de enseñar y también a priorizar contenido. Por lo tanto, esta unidad era mucho más extensa, pero como teníamos poquitas horas, solamente nos vemos una vez a la semana, traté de acortar lo más principal que ustedes tienen que saber del género dramático, pero que sí sabemos que el próximo año no sabemos en realidad lo que va a pasar, pero se va a retomar esto, se va a hacer una retroalimentación, así que por eso la unidad fue un poquito más corta que las otras. La unidad en sí, la que estamos viendo, es del género dramático, ¿ya? ¿Cuál es lo más importante del género dramático? Y eso se va a preguntar el próximo día lunes, en la prueba que voy a hacer a través de webclass. Vimos que la primera clase, lo más importante que empezamos a ver y que tiene que ver con el nivel de ustedes, es el concepto de tragedia que se ve aquí en el género dramático y que en sí cumple con el objetivo de la unidad porque dice relaciones humanas en el teatro y dice y la literatura, es decir, qué temas prevalecen en este tipo de género. Ya vimos el concepto de tragedia, analizamos el concepto de tragedias en Edipo Rey, luego dimos una guía también de otra historia, historia griega de los suplicantes. En la clase subsiguiente vimos el tema del conflicto, que también era otro elemento importante dentro del género dramático. Vimos que el conflicto en este caso tenía una presentación, ¿cierto? Un desarrollo y un desenlace. Ya de esa manera podíamos analizarlo en general. De ahí vimos la historia de Antígona, ¿cierto? Y dejamos una guía que hablaba también de otra historia llamada Medea. Luego, en la otra clase subsiguiente, que sería la tercera clase, vimos otro concepto principal del género dramático, que era, en este caso, los elementos que la conformaban, como el acto, la escena, ¿cierto? Y el cuadro.
También vimos que lo más importante en la construcción y redacción de un texto dramático era el diálogo, que a través de eso conocíamos la historia de los personajes, ¿ya? Y también vimos que participaba también el escritor, en este caso el dramaturgo, cómo nos informaba, por ejemplo, del contexto, de la situación comunicativa en que iban a participar estos personajes a través de lo que nosotros conocíamos como las acotaciones, ¿ya? Que estaba entre paréntesis. Así que, y luego, la clase pasada, vimos la historia de, ¿cierto?, La casa de Bernarda Alba, donde analizamos casi los últimos conceptos de género dramático, que fue la acción dramática, es decir, cómo se inicia una historia dramática, cómo se desarrolla y cómo concluye. Entonces, si se dan cuenta, hemos visto elementos ya del género dramático que tienen que estar estudiados ya para el próximo día lunes. Y hoy día vamos a cerrar esta unidad, porque acuérdense que el día lunes voy a hacer una retroalimentación nuevamente de toda esta unidad para que ese mismo día realicen la prueba. Hoy día vamos a ver el último concepto que se ve en el género dramático y en las obras dramáticas, que es las relaciones intertextuales, ¿cierto? Que vamos a hablar sobre la intertextualidad, que se va a abarcar mucho en los tipos de literaturas que hemos visto, pero lo vamos a evidenciar principalmente en el género dramático. Por lo tanto, el objetivo de esta clase, como dice ahí, vamos a relacionar a partir de la intertextualidad una obra literaria y una audiovisual, ¿ya? En este caso vamos a dar un ejemplo, ¿cierto?, de relaciones intertextuales en una obra, ¿cierto?, dramática, porque compete, ¿cierto?, con la unidad que estamos viendo, y esta obra es Bodas de Sangre, ¿cierto?, de Federico García Lorca, ¿ya? Entonces, comenzando la clase, nos preguntamos entonces, ¿qué es la intertextualidad? ¿Ya? Este es un concepto que se ha dado mucho, sobre todo en la novela contemporánea, ya con todo el surgimiento de las nuevas escrituras, nuevas formas, ¿cierto?, de presentación de los textos, tanto narrativos, líricos y dramáticos, ya que con el boom, ¿cierto?, de nuevas vanguardias, se va a utilizar mucho esta idea de la intertextualidad. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, y ustedes van a anotar ahí como apunte en su cuaderno, la intertextualidad es la relación que un texto mantiene con otros textos, ¿ya? Y vamos a ver qué tipo de intertextualidad existe, es decir, qué relación explícita o implícita tiene un texto con otro texto, ¿ya? Ya sea contemporáneo o sea de un tiempo anterior, ¿ya? De la literatura. Principalmente lo que se vincula de ese texto con otro texto es el contexto, es decir, la situación, ¿cierto?, en que se marca quizás la época, quizás la idea que quiere reflejar ese texto, ya va a influir tanto en su producción como en la comprensión del mismo texto. Entonces, en simples palabras, la intertextualidad es la relación directa de un texto con uno o varios textos. Para eso, vamos a ver 4 tipos de intertextualidad, ¿ya? Esto ustedes más o menos tienen que recordar ese día, porque es importante también saber que existen relaciones de textos con otros textos, y ustedes lo evidencian diariamente con películas, con textos escritos, con producciones audiovisuales que nosotros vemos de manera digital. Entonces ustedes lo pueden evidenciar. Por ejemplo, tenemos 4 tipos de intertextualidad. La primera se llama intratextualidad, y esa es la relación que existe, ¿cierto?, en los textos de un mismo autor. Por ejemplo, un autor va a crear una saga, es decir, libros, ¿cierto?, que abarcan 1 tomo, 2 tomos, 3 tomos. Pongamos el ejemplo de Harry Potter. Ya J.K. Rowling hace una saga de Harry Potter, por lo tanto existen muchos libros de él, donde cada libro va a depender del otro, ¿cierto? Y va a estar relacionado tanto quizás de la situación, del personaje, de algún conflicto que lo va a determinar,
Por lo tanto, eso se llama intratextualidad, la relación que existe entre los textos de un mismo autor. Y eso principalmente tiene que ver con las sagas, ya otras sagas, por ejemplo, de Stephen King, ¿cierto? Esta saga de misterio, donde cada uno de sus libros ya presenta una relación con el otro, tanto de los protagonistas como alguna escena que se parece a la del otro libro que él mismo escribió, ¿ya? Y eso se llama intratextualidad. La extratextualidad tiene que ver la relación entre textos de diferentes autores, es decir, nosotros vamos a leer un texto donde es parecido a otro texto, ¿cierto?, que ha creado otro autor, ¿ya? Pero muchas veces, como vamos a ver la otra diapositiva, se confunde mucho entre plagio, copia, no. La intertextualidad es una pequeña conexión que hace textos con otros textos, pero no con una intención de copia, ni plagio, ni influencia, como lo vamos a ver, sino que es con una idea, ¿cierto? Quizás una pincelada parecida, pero nunca con la intención de plagio ni copia, ¿ya? Entonces la extratextualidad es la relación entre un libro y otro libro, pero de diferentes autores. Otro tipo de intertextualidad, ¿ya?, que se llama interdiscursividad. Y esa es la que nosotros evidenciamos ahora con todo este boom de las tecnologías, ya que va a haber una relación, como dice ahí, semiológica, es decir, va a haber relación de un texto literario con otras artes. Por ejemplo, un texto puede ser llevado a una obra pictórica, o un texto puede ser convertido en lo que ustedes han visto mucho en las redes sociales, como los memes, ¿ya? O un texto literario ha sido llevado a una película, o un texto literario ha sido llevado a una obra teatral. Entonces, eso se llama interdiscursividad, es decir, un texto literario va a ser llevado, ¿cierto?, va a estar en este caso conectado con otras obras artísticas, y eso se llama interdiscursividad. Y nuestro último tipo de intertextualidad es la paratextualidad, ¿ya?, que también vamos a ver por ahí cuando nosotros veamos textos que muchas veces se van a relacionar uno con otro o con varios otros textos desde su periferia textual, es decir, quizás van a haber textos donde los títulos son parecidos, ¿ya? O los subtítulos con una idea, ¿cierto? En este caso, recordar quizás la escritura del mismo autor, que fue el primer que creó ese libro. Entonces hay muchos libros que quizás van a tener escrito el mismo título o el mismo subtítulo, pero con algo cierto estético, o en este caso con la idea cierto de evidenciar una pequeña cierta vinculación de idea, en este caso de un texto con otro. Entonces tenemos 4 tipos de intertextualidad. La intratextualidad, que es la relación entre obras de un mismo autor; la extratextualidad, que es la relación de un libro con otro, pero de diferentes autores; la interdiscursividad, que es la relación de un texto literario con obras artísticas, donde un texto va a ser llevado al cine, a la obra teatral, en este caso a una obra pictórica, una escultura, a un meme, en este caso un concepto digital, etc. Y la paratextualidad, relación de un libro con otro, en este caso un texto literario, pero se va a evidenciar en la parte escritura, periferia textual. Quizás van a ser los mismos títulos o los mismos subtítulos. Ahí tenemos los 4 tipos de, en este caso, 4 tipos, ¿cierto?, de intertextualidad, ¿ya? Con esta base vamos a analizar una obra dramática que la vamos a ver, pero antes, como les dije, intertextualidad no es plagio, como dice ahí, ya que un plagio es una copia literal de un texto sin indicar la fuente de procedencia. Ya es como cuando ustedes hacen un trabajo de investigación y muchas veces no lo quieren hacer, buscan en internet, lo copian y lo pegan, ¿ya? Y ustedes se otorgan ese trabajo como que ustedes fuesen los autores. No, eso es un plagio, es decir, ustedes toman algo y no dicen, no indican la procedencia, es decir, como que si ustedes lo hubiesen hecho, pero la idea es que sea original.
La intertextualidad no es parodia, es decir, no es una imitación burlesca de una obra o de un estilo del autor. Y la intertextualidad no es tampoco influencia. Acuérdense que solamente es una pincelada del contexto de una obra. En este caso, la influencia se refiere a la formación cultural y artística que ha adquirido el autor que influirá en su propia creación literaria. No, tiene que ver con esta idea, ¿cierto?, de una pequeña pincelada, ¿cierto?, de una idea que refleja y eso ha sido plasmado en otros textos, ¿ya? Entonces, intertextualidad no es ni plagio, ni parodia, ni influencia. Ahí para que vayan tomando apuntes, porque esto también es pregunta de prueba, ya que esto es muy importante que ustedes tengan conocimiento de estas cosas, de que hay libros que ustedes quizás, por ejemplo, o películas que ustedes dicen, este tema lo he visto en otra película, ya, y eso se llama intertextualidad. Que no se nos olvide nunca esta palabra porque la van a usar ya mucho en los siguientes niveles, ¿cierto?, de enseñanza media, donde se va a analizar más específicamente, más detenidamente, porque es un tema muy interesante. Ya. Entonces, esta idea de intertextualidad, es decir, de las ideas que se pueden tomar en otros textos, ya vamos a ver este libro, ¿cierto?, esta obra dramática, ya que estamos en la unidad de obra dramática, es el texto, ¿cierto?, Bodas de Sangre. Como dice ahí, escrito por Federico García Lorca. Vimos una obra la semana pasada también de él, ya que yo tomo estas obras porque son muy importantes para su conocimiento cultural. Entonces, por ejemplo, algún día les preguntan, ¿ustedes han leído alguna obra dramática clásicas interesantes? Claro, Edipo Rey, Medea, Antígona, Romeo y Julieta, son textos dramáticos. La casa de Bernarda Alba, que hicieron una guía que me la han entregado, ¿cierto? Y Bodas de Sangre, ¿ya? Que son textos interesantes y clásicos que nos determinan también el tema que hemos estado viendo desde el principio de esta unidad, que es el tema de la tragedia, es decir, estos desenlaces de historias fatales donde los personajes luchan contra su destino, pero no pueden, ¿cierto?, determinarlo por una fuerza mayor que existe en su vida. Ya, eso sería, ya. Entonces Federico García Lorca crea este libro dramático llamado Bodas de Sangre, y como dice ahí, Bodas de Sangre es una obra dramática que se construye a partir de un hecho real, y aquí lo que yo voy a trabajar la intertextualidad. Fíjense aquí, es una obra dramática que se construye a partir de un hecho real, una pequeña noticia del periódico, una tragedia cargada de lirismo, es decir, esta idea poética que va a surgir, esta idea, ¿cierto?, de escritura en Federico García Lorca y de elemento simbólico que lo va a plasmar en esta obra. Escenificada en prosa y en verso, es la crónica llena de presagios de una pasión, de la lucha por una mujer que lleva hasta la muerte a los dos rivales, ¿ya? Es una historia entonces trágica y seguimos con la idea de tragedia en lo que hemos visto en esta unidad, ¿ya? Pero entonces vamos a ver esta historia de una mujer que con el amor pasional va a llevar a la muerte a sus dos rivales, ¿ya? Y como siempre, para tener conocimiento me gusta descargar estos Dream My Life, donde a ustedes les cuento la historia, pero con dibujos porque es más interesante y a ustedes les queda más ahí retenida la información. Vamos a ver la historia en este pequeño corto de Dream My Life, ¿cierto? Donde contamos la historia de manera más gráfica y visual. Ahí sí pueden activar el sonido de su computador y vean la historia porque estas historias van a aparecer en la prueba, ¿ya? Hoy, en Drama Live, te contaremos el argumento de la obra teatral Bodas de Sangre, del poeta español Federico García Lorca. Una de esas lecturas que a los profes les encanta recomendar y que seguro tú agradecerás que resumamos. Bodas de Sangre es un drama rural inspirado en un suceso que ocurrió de verdad.
La obra empieza con un encuentro entre la madre y el novio, a los que nunca se les pone nombre en toda la obra. En esta conversación el novio le dice a su madre que piensa casarse pronto y que incluso ha comprado un viñedo del que podrán vivir tanto él como su futura esposa. La madre se siente triste. Si su hijo se casa, se quedará terriblemente sola. Él es lo único que le queda, ya que su marido y su otro hijo fueron asesinados tiempo atrás en una pelea de navajas a mano de los Félix, unos vecinos del pueblo. Lo que la madre no sabe es que la prometida de su hijo tiene fama de promiscua. Una vecina cotilla le cuenta que ésta tiene un viejo amante llamado Leonardo, un hombre casado y con un hijo que además esconde otro secreto. Pertenece a la familia de los Félix, es decir, la familia de asesinos que se llevaron por delante la vida de su marido y de su segundo hijo. La madre y el hijo recorren una larga distancia hasta llegar al cortijo del padre de la novia para pedirle la mano de su hija. La familia de la muchacha vive de manera acomodada y ella es muy guapa, así que la madre se siente contenta. Pese a las reticencias iniciales, ahora se muestra satisfecha, así que fijan una fecha para la boda. Poco antes del casamiento, mientras la criada peina a la novia y le coloca en el pelo la tradicional corona de flores de azahar, símbolo de pureza, la joven muchacha muestra cada vez más dudas sobre su boda. Pese al cariño real que siente por su novio, en realidad de quien está enamorada es de Leonardo, su antiguo amante. Justo en ese instante entra en escena él, Leonardo, que también trata de convencerla para que lo deje todo y se escapen juntos. También hablan de lo que la novia lleva en la cabeza, su corona de azahar, símbolo de la pureza, algo que ella hace tiempo perdió. En este instante interviene la criada. Ella le dice a Leonardo que se vaya y que no se entrometa más en la vida de la novia o lo lamentará de veras. A la celebración acuden muchos invitados, incluso el propio Leonardo, algo que no gusta a la madre. En el convite de la boda todos se divierten, bailan y festejan menos Leonardo, que no soporta ver cómo el amor de su vida se esté casando con otro delante de sus propios ojos. En un arrebato de celos deja la boda y desaparece. Los fantasmas del pasado vuelven a la cabeza de la novia. En mitad de la fiesta, esta dice sentirse mal y se retira a una habitación a descansar. El novio, al enterarse de que su ya esposa se siente indispuesta, corre en su búsqueda. El novio mira por todas las estancias de la casa, pero no la encuentra. Es en ese momento cuando la criada grita: «La novia se ha escapado por la ventana y ha huido con Leonardo. La novia se ha escapado con Leonardo», creando un gran revuelo entre los invitados. El novio consigue un caballo y empieza una persecución por el bosque, mientras los enamorados furtivos cabalgan a toda velocidad a lomos del caballo de Leonardo, tratando de escapar juntos y aprovechando la negrura de la noche. Gracias a la ayuda de dos personajes simbólicos como son la muerte y la luna, el novio conseguirá dar con la guarida donde se esconden los amantes furtivos. Estos, viéndose capturados, deciden luchar juntos hasta el final, ya que se prometieron amor eterno y que nadie nunca ni la muerte los separaría. En esta penúltima escena hace acto de presencia nuevamente la muerte y cae el telón. En el último acto de Bodas de Sangre, todas las vecinas del pueblo están vestidas de luto. También van de riguroso luto la madre y la viuda de Leonardo, todas en señal de duelo. Lloran desconsoladamente por la muerte de los dos jóvenes, Leonardo y el novio. Ya al final de la obra entra en escena la novia y le pide a la madre que la mate, que no aguanta más tanto dolor, ya que por su culpa las dos cosas que más quería de este mundo se mataron a puñaladas. La madre entiende su dolor, pero maldice a la novia y la echa de la casa. Si quiere llorar la muerte de los dos hombres, tendrá que hacerlo sola y en la puerta de la calle. Y así acaba este drama lorquiano. Déjanos en comentarios qué otras obras te gustaría que resumiéramos y, como siempre, dale a like y comparte si te ha gustado. ¡Hasta la próxima! Ya, como vemos, entonces ahí ustedes visualizaron la historia de Bodas de Sangre. Habla, ¿cierto?, de esta historia de la novia, ¿cierto? Y así se nombra en el texto, ya que se enamora, ¿cierto?, que tiene que casarse con este hombre, ¿cierto?, que le va a otorgar, en este caso, una posición económica, pero que la madre de esta persona con quien se va a casar, ¿cierto?, sabe que ella, la novia, tiene un pasado donde está enamorada de Leonardo, ¿cierto?, esta persona, este hombre, quien va a luchar por su amor, y que al final, ¿cierto?, ella se arrepiente durante de la boda porque quien está enamorada no es del novio, sino que del mismo Leonardo, y que concluye, ¿cierto?, con este fatal desenlace entre la lucha, ¿cierto?, y la disputa por ella misma, y al final ella se queda, ¿cierto?, sola y en este caso vive el duelo eternamente. De eso se trata esta historia de Bodas de Sangre. Como dice ahí, analizando, ¿cierto?, la obra Bodas de Sangre es una producción poética y teatral que se centra en el análisis de un sentimiento trágico, que esta idea, ¿cierto?, del amor profundo y que los lleva a la muerte de los mismos protagonistas, en este caso que son tres, que es la novia, Leonardo, ¿cierto?, y el novio, ¿ya? Desde lo antiguo, esta idea ha trascendido desde lo antiguo hasta lo moderno. Hemos visto esta misma idea de esta lucha, ¿cierto?, de estas parejas,
y que llevan este fatal desenlace en teleseries, en películas, ustedes lo han visto. Entonces, de esta manera de ver esta tragedia. Todo ello enmarcado, ¿cierto? Esta historia de Federico García Lorca, toda esta idea marcada en un paisaje andaluz, trágico y universal a través de sentimientos que expresan cada personaje. En este caso dice, analizando Bodas de Sangre también, el tema principal de esta historia, y para que ustedes se acuerden en la prueba, porque yo igual les voy a nombrar un poco de Romeo y Julieta, de Antígona, de Edipo Rey, de La Casa de Bernarda Alba, son las historias que hemos visto. También les voy a mostrar, les voy a nombrar un poco la prueba de Bodas de Sangre. Bodas de Sangre entonces tiene el tema principal tratado en su drama, es la vida y la muerte, ¿ya? Pero de un modo más cercano y ancestral, es decir, en la que figuran mitos, leyendas, esta idea del simbolismo de cómo la luna ayuda a la captura, ¿cierto?, de estos fugitivos amantes, ¿ya? Y cómo la muerte es personificada en una persona mendiga que durante cuando el novio va al transcurso de poder descubrir a esta pareja que ha sido, ¿cierto?, fugitiva en el día de la boda, aparece esta mendiga y la ayuda, ¿cierto?, a poder encontrar a estos amantes, pero que en sí esta mendiga refleja la idea de la muerte, la idea de tragedia, ¿ya? Entonces, también esta historia está cargada de leyendas, de paisajes que introducen al lector en un mundo de sombrías, ¿cierto?, de pasiones que derivan en los celos, la persecución y el trágico final que es la muerte. El amor se destaca como la única fuerza que puede vencerla. Lo mismo pasa en Romeo y Julieta, pero vamos a ver cómo termina Romeo y Julieta, ¿cierto? Ambos protagonistas deciden, ¿cierto?, quitarse la vida, aquí con la lucha, ¿cierto?, como vemos la imagen de Leonardo con el mismo novio, ¿cierto?, luchando por la novia, ya termina en un fatal desenlace, ¿ya? Y aquí vamos a ver las intertextualidades, y que es muy interesante. Fíjense que esta obra dramática de Federico García Lorca tiene las siguientes intertextualidades que han sido llevadas, porque esta es una obra, ¿cierto?, muy antigua y que va a llevarlo, ¿cierto?, adaptada a una película, ¿cierto?, y que también refleja, como les dije anteriormente, una situación que sucedió en la vida real. Y esta es la intertextualidad, es decir, la conexión de algún hecho o alguna idea que se conecta directamente con este texto dramático. La primera intertextualidad de Bodas de Sangre es el crimen de Níjar. Ya es un hecho que sucedió en la vida real y que sucedió en 1928, como dice ahí, en la madrugada de ese día, horas antes de que se celebrara la boda, ¿cierto?, de Francisca Cañadas Morales, dejó plantado a su novio. Y eso se comenta en Bodas de Sangre. Casimiro Pérez Morales y huyó a lomos de una mula, ¿cierto?, con su primo. En la película, como vamos a ver la novia, no es una mula, sino que es un caballo, ya es algo estético, donde se cambian las ideas, pero tiene que ver con la idea de intertextualidad. Entonces, huyó a los lomos de una mula con su primo Francisco Montes Cañada. Fíjense que el amante no es una persona externa como la vamos a ver en Bodas de Sangre, sino que la vida real era su primo con quien, ¿cierto?, en este caso huyó, y lo determinan y le nombran en la historia como Leonardo, ¿ya? A unos 8 kilómetros, Montes cayó muerto a tiros, es decir, Leonardo, mientras que a Francisca le intentaron estrangularla, pudiendo salvarse al simular que estaba muerta. Desde aquel día la familia ha pensado que Francisca había cometido una ofensa irreparable, ¿cierto?, a toda la población. Entonces, un hecho real que sucedió, ¿cierto?, en este caso en España, ¿ya? Y que determinó de manera periodística, donde Federico García Lorca leyó, le interesó esta idea de amor, este desenlace trágico, y lo llevó a la adaptación de su escrito dramático Bodas de Sangre. En el 2015 se hizo una película de Bodas de Sangre, ya hay mucha material en YouTube de Bodas de Sangre, que sobre todo son las adaptaciones que se han llevado a una obra teatral, ¿cierto? Pero esta es una película que se hizo y que se llama La novia, ¿ya? Y ahí dice La novia de Bodas de Sangre. Es una película española dirigida por Paula Ortiz. El guión es una adaptación libre de la obra Bodas de Sangre. ¿Qué quiere decir libre? Que
Hay muchas cosas que son innovadoras, ¿cierto? Los personajes, la temática, pero en sí el tema en general de la tragedia lo aborda esta película, ¿ya? Y fue nominada a 12 premios Goya, que son muy importantes ahí en España. Entonces, dos intertextualidades que se pueden evidenciar ahí en el libro. Y vamos a, por cosa de tiempo, vamos a ver un pequeño corto de la película y que va a simbolizar una escena de la historia, ¿ya? Y que nos va a dejar como en profundidad en qué se basa, ¿cierto? Esta idea de amor trágico y en qué termina, ¿cierto? Este es el final de la película, ¿cierto? La novia, y que al final nos deja, ¿cierto? Esta idea de este amor profundo y trágico que es plasmado, ¿cierto? En la obra dramática de Federico García Lorca. Vamos a ver este corto y ahí vamos a ver en profundidad cuál es la idea final que nos deja esta historia. Debería contestarme mi hijo. Pero mi hijo, ese hombrazado de flores secas. Vente a mi casa. No te quedes sola. Hemos de vivir días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo. Mi llanto y yo. Estar serena. Soy tan pobre. Tan pobre. Una mujer que ni siquiera tiene un hijo que poderse llevar a los labios. Déjame llorar contigo. Llora. Te doy la puerta. Te sigo por el aire como una brizna de hierba.
Entonces, si ustedes se pueden observar, ese es el final esa es la intención que quiere dejar Federico García Lorca y que ha sido un poco tomada de manera más visual con la música en profundidad de esta película La novia, que es la adaptación de Bodas de Sangre. Se dan cuenta cómo este amor, ¿cierto? Este amor que se convierte en tragedia va a terminar este estado de locura y este paso del tiempo donde, ¿cierto? Este amor va a ser permanente en la protagonista que es la novia, y eso vemos ahí el cambio físico, ¿cierto? Y el deterioro, ¿cierto? Tanto físico en su cara, y ahí vemos también que eso simboliza, ¿cierto? Cómo el amor va a ser eterno en ella y esta decepción y este dolor que va a ser muy profundo para toda su vida. Y ahí damos esta idea, ¿cierto?, de tragedia en esta obra dramática y que es muy interesante. Espero que puedan ver esta película, que es muy interesante para poder analizar esta idea que quiso reflejar Federico García Lorca. Entonces ahí tenemos qué escena refleja en sí esta boda de sangre. Es el final, ¿cierto?, cuando ya ella se despide en este carruaje, ¿cierto?, en este coche donde se encuentra muerto Leonardo. Ella se despide con este sentimiento, ¿cierto?, de trágico, de dolor, y con esta escena, ¿cierto?, de esta idea de demostrar que su amor va a perdurar para toda la vida, pero con este dolor, ¿cierto?, profundo que ella va a tener, ¿ya? Así que esta es la idea que quería reflejar, ¿cierto?, en esta obra de Bodas de Sangre. Y para eso, que ya vamos dejando la última guía porque nos quedan poquitas clases. Entonces, esta es la guía número 5 que hemos visto de la unidad. La primera es Edipo Rey, la segunda es de Medea, la tercera hicimos un trabajo de investigación de Romeo y Julieta. La cuarta vimos que queda pendiente todavía, que me falta que me lleguen en este caso, la casa de Bernarda Alba, de esta mujer, ¿cierto?, que tiene muchas hijas y que las quiere casar, y que al final tenemos la muerte, ¿cierto?, de una de sus hijas porque se enamoró del mismo pretendiente de su hermana. Y ahora vamos a ver esta historia, ¿cierto?, de Federico García Lorca, que es este amor también parecido a Romeo y Julieta, pero que queda una de las protagonistas viva y que vive, ¿cierto?, este luto de su amor, que es Bodas de Sangre. Entonces, esta guía, más que nada, va a ser trabajar la idea de intertextualidad para que a ustedes les quede claro en qué se va a basar, ¿cierto?, este concepto de intertextualidad. No tiene que ver mucho con la obra de Bodas de Sangre, donde ustedes van a tener que escoger un cuento o una película que ustedes creen que existe intertextualidad con otro, ya donde ustedes me van a tener que volver a definir intertextualidad y me tienen que contar la película, el cuento que escogieron, que creen ustedes que existe en él una intertextualidad, ¿ya? Es una pequeña actividad que me la van a mandar hasta el día viernes para yo ir otorgándole y poderles tomar, ¿cierto?, ahí en totalidad sus guías para ponerles un promedio y sumarles el punto para la prueba del día lunes, que es materia, ¿ya? Por aquí ahí voy a leer los mensajes antes que se termine. Profe, ¿me puede dar su número? Ya. Luna, te voy a contestar, pero se los voy a contestar para todos. Ya, mi número es 959 61 60 67. Ahí está mi número. Después dice, profesora, ¿cuál será la última prueba después de la prueba del libro? Nada más, nos queda la prueba del próximo lunes, que es de materia, de todo esto del género dramático, que voy a hacer el lunes, una retroalimentación, así que es muy importante que se conecten ese día porque después activo la prueba. Y el miércoles 7 voy a hacer, ¿cierto?, la prueba del libro, y ahí terminamos con el año escolar. Ahí están las fechas, ¿ya? Como dice ahí, lunes 30, prueba de unidad 3, relaciones humanas en el teatro y la literatura, que es todos los conceptos que hemos visto del género dramático. Si usted no tiene la materia, se pone al día con mis clases en PDF, que las subo siempre, o ahí toma apunte en las clases ahí en el canal de YouTube. Y ese mismo día, como el día lunes 7 es interferiado y no vamos a tener clase, por lo tanto no vamos a poder hacer en vivo la retroalimentación de la lectura crónica de una muerte anunciada, y para que les vaya bien, yo les voy a dejar ese día, el lunes, activada una guía de estudio donde yo voy a hacer preguntas del libro parecidas a la prueba, y ustedes van a tener medio punto
porque me van a entregar después desarrollada esa guía, me la van a entregar y yo les voy a poner para ayudarles un poco a la prueba si les va un poquito mal, medio punto, ¿ya? Y el miércoles 7, prueba de el libro Crónicas de una muerte anunciada. Estas son las dos últimas evaluaciones que nos quedan del año escolar. ¿Qué más? Ya, eso sería. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Acuérdense que el lunes estudien para la prueba, por favor, porque algunos se quedan con los 4 y el 4 a pesar les baja mucho el promedio. Acuérdense que después si quieren tienen que seguir estudiando en una educación superior. Acuérdense que sus notas de enseñanza media sí cuentan, ¿ya? Así que como hemos trabajado en esta metodología digital, yo les doy todas las posibilidades de poderme entregar sus trabajos. Así que eso.